En una forma en que las enfermedades son clasificadas, existe un grupo que las clasifica en enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. Al primer grupo pertenecen las enfermedades según el microorganismo que las cause: enfermedades virales, enfermedades bacterianas, enfermedades parasitarias y enfermedades micóticas, o sea, por hongos. Las bacterias, hongos y parásitos son organismos que tienen en común como unidad funcional célula o células, algo que los diferencia de la principal característica de otros organismos, los virus, los cuales solo constan de un fragmento de material genético, o sea, de moléculas de ADN o ARN, las cuales están envueltas en una capa hecha de proteínas llamada cápside. También difieren de otros organismos porque los virus se pueden encontrar en cualquier medio y que se reproducen apoderándose de la célula del organismo que invaden y la reprograman para que esta célula haga más copias del virus invasor. Otro dato importante, y que también lo difiere de todo mi organismo, es que por ausencia de célula como unidad funcional no se consideran como seres vivos, y también porque de las 4 etapas del ciclo vital, nacer, crecer, reproducirse y morir, carecen de la tercera, que es reproducirse. Curiosamente también carecen de características de lo muerto o lo inerte. Además, los virus son más pequeños que todos los microorganismos conocidos. Incluso existen virus que infectan bacterias. Por ejemplo, los Actinobacter son el género conocido más pequeño de bacterias y miden 0.013 micras cúbicas, aproximadamente 7 veces más pequeño que el grosor de una página de papel, mientras que los Pandoravirus, un género de virus que es el más grande, mide 1 micra, un poco menos de la mitad de las partículas más pequeñas de polvo, o aproximadamente 50 veces más pequeño que el grosor de un cabello fino. Los virus, igual que los demás microorganismos, necesitan de otro organismo para sobrevivir o de un medio viable, o sea, un medio en el cual puedan sobrevivir antes de ingresar a otro organismo. Fuera de un organismo o de un medio viable, los microorganismos tienen muy diferente tiempo de sobrevivencia entre ellos. Algunos son de segundos, algunos de horas, otros de días. Para evitar que un microorganismo llegue a un organismo necesario para su sobrevivencia y que, por lo tanto, lo infecte, es necesario impedir por varios medios la llegada de ese microorganismo, limpiando o desinfectando los medios u objetos en los cuales estos microorganismos puedan sobrevivir, o sea, medios viables, incluyendo nuestro cuerpo, sobre todo las partes del cuerpo que tengan contacto con esos medios viables, o en contacto con medios que no sean viables, pero que tengan contacto directo con nuestro cuerpo, o con medios que sí sean viables, obstaculizando las vías de entrada a través de los cuales un organismo puede entrar, por ejemplo, piel, boca, nariz, alguna herida, etc. Ese sería otro ejemplo, teniendo en cuenta que las vías de entrada pueden variar según cada microorganismo, con o sin tener contacto directo con personas con una enfermedad o infección, pero como es difícil saber, se toman las medidas anteriores y no se tiene contacto con las personas en general o con personas con síntomas de sospecha para alguna enfermedad. En el caso de los virus, el único medio en el cual pueden sobrevivir es una célula. Varios virus de una familia llamada coronavirus fueron descubiertos en aves de corral en 1930. Llamada así por tener puntas en forma de corona. De 7 tipos que hay de este virus, 3 son causantes de enfermedades respiratorias complicadas. Muchos países del mundo han sido afectados por una enfermedad respiratoria. Al virus causante de esta enfermedad se identificó como SARS-CoV-2 y en febrero la enfermedad causada por este virus fue llamada por la OMS, o sea por la Organización Mundial de la Salud,
como COVID-19, que viene del inglés Coronavirus Disease of 2019, que en español significa enfermedad por coronavirus del 2019. La evidencia sugiere que el brote está asociado con exposiciones en un mercado de pescado, marisco y animales vivos, algunos de ellos silvestres o exóticos, gatos, aves, murciélagos, en Wuhan, ciudad ubicada en la provincia de Hubei. Según la investigación epidemiológica preliminar, la mayoría de los casos eran personas que trabajaban o eran visitantes frecuentes del mercado. Según explican, lo más probable es que se trate de un coronavirus animal que se haya transmitido al ser humano, causando un síndrome respiratorio. Existen fases ante una contingencia epidemiológica que se refieren al estado de un país frente a una pandemia de acuerdo al número y tipo de infectados. Primer nivel. La enfermedad llega a un país a través de una persona o una cantidad pequeña de personas que adquirieron el virus en el extranjero. Es posible que las autoridades puedan determinar el origen de dichas personas. Segundo nivel. Aparecen brotes en personas que no hayan tenido antecedentes de viajes y propagan la enfermedad. Numéricamente se pueden presentar cientos de casos. Se pierde el origen de los contagios. Desde esta fase ya se toman algunas medidas de higiene como distancia sana, uso de cubrebocas, medidas de higiene personal más avanzadas y más frecuentes, evitación de contacto directo y estricta permanencia en casa. En lugares que se caracterizan por el hacinamiento y de asistencia que solo sea muy necesaria o solamente de vital importancia, como templos, consultorios o hospitales, lugares de trabajo o lugares para abastecimiento de víveres, incluyendo medicamentos, bajo prescripción médica, obviamente. Se toman en estos lugares las medidas de higiene mencionadas, entre otras, insistiendo que solo sea su asistencia de vital importancia. Tercer nivel. En esta fase, la enfermedad ya se encuentra en todos los estados de un país. Numéricamente se reportan miles de casos. La recomendación en general es permanecer en casa, además de otras recomendaciones. El 13 de enero se registra el primer caso de COVID-19 fuera de China, siendo Tailandia el segundo país. La infección comienza a extenderse de una forma más rápida. El 20 de enero se extiende a Corea del Sur y un día después se anuncia el primer caso de COVID-19 fuera de Asia, Estados Unidos, en un hombre en Seattle, Washington, que había viajado a China. El 23 de enero en Japón y Vietnam, y el 24 de enero se confirma el primer caso en Nepal, además de su expansión a 2 países de diferentes continentes, Francia y Australia. El 26 de enero llega a Canadá y Malasia. El 27 de enero llega a Camboya y Alemania. El 28 de enero a Taiwán y el 29 de enero a Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka, un país insular al sur-sureste de India. El 30 de enero a Filipinas y Finlandia. El 31 de enero se extiende a India, Italia y España, cerrando el mes de enero, ya un mes de iniciado el brote, con coronavirus en 21 países, 13 en Asia, 5 en Europa, 12 en América y 1 en Oceanía. En la primera semana de febrero, el COVID-19 llega a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo Inglaterra la primera nación británica afectada, así como a Suecia, Rusia y Bélgica. El 14 de febrero, el COVID-19 llega a África, siendo Egipto el primer país africano afectado.
19 de febrero llega a Irán y el 21 a Israel y Líbano. Desde mediados de la tercera semana de febrero se hace más expansivo en cuanto a número de países afectados. El 24 llega a Afganistán, Kuwait y Bahrein. El 25 de febrero llega a Suiza, Croacia, Austria, Argelia, Irak, Omán y Rumania. El 26 de febrero llega a Noruega, Georgia, Macedonia y Pakistán, además de presentarse el primer caso de Sudamérica, Brasil. El 27 a Países Bajos, Dinamarca, Estonia y la segunda nación británica afectada, Irlanda del Norte. El 28 a Bielorrusia, Lituania, Nigeria, Nueva Zelanda, el segundo país de Oceanía en ser afectado, y a otra nación británica, Gales, además del primer país de Latinoamérica, México, siendo este día el que llega y sobrepasa el COVID-19 a los 50 países, completándose así la afección de Norteamérica, siendo México el último país en afectarse de este subcontinente, y cerrando el mes, en tan solo un día, el 29 de febrero, a Kirguistán, Azerbaiyán, Irlanda del Sur, Mónaco, Qatar, y el tercer país latinoamericano afectado, Ecuador. En la primera semana de marzo, llega a la última nación británica que no había sido afectada, Escocia, el 1 de marzo. Al día siguiente, República Checa, Armenia, Luxemburgo, Indonesia y el primer país afectado del subcontinente americano del Caribe, República Dominicana, en un mismo día, el 2 de marzo. Además, el 3 de marzo, Letonia, Portugal, Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, Senegal, Yemen y otros 2 países latinos, Argentina y Chile. El día siguiente, Polonia y Guayana Francesa, departamento exclave y de ultramar de Francia. El 5 de marzo, Hungría, Eslovenia. El día siguiente llega a Bután, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Túnez, Sudáfrica y Camerún. Y al final de la semana, el 7 de marzo, llega a Eslovaquia y Perú. El 8 de marzo, llega a Bulgaria, Moldavia, Colombia y el primer país afectado de Centroamérica, Costa Rica. El día siguiente llega a Albania, Burkina Faso y Guyana. El 10 a Mongolia, Turquía, Congo, Jamaica y Panamá, llegando ya a 101 países afectados. El 11 llega a Costa de Marfil y Bolivia. El 12 llega a Paraguay, Honduras y Cuba, además de llegar a Alaska, estado exclave de Estados Unidos. El 13 afecta a Ghana, Gabón, Etiopía, Kenia, Kosovo, Surinam, Venezuela, Uruguay, afectando los 2 únicos países que faltaban de Sudamérica en ser perjudicados, y también llega a Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos. El 14 de marzo afecta a Mauritania, Namibia, Ruanda y República Centroafricana. Al día siguiente
llega a Kazajistán, Uzbekistán y Sudán. El 16 llega a Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Somalilandia y Groenlandia, territorio danés. El 17 llega a Montenegro, Somalia, Tanzania, Benín, Liberia y El Salvador. El día siguiente llega a Zambia y Nueva Caledonia. El día 19 llega a Níger y los únicos países americanos que aún no habían sido afectados, Nicaragua y Haití. El 20 a Chad. El 21 llega a Eritrea, Angola, Madagascar, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental. El 22 llega a Mozambique, Uganda y Granada. El 23 llega a Siria y a Belice. El 24 a Laos y Myanmar, Birmania. El 25 Mali, Libia, San Cristóbal y Nieves, las Islas Vírgenes Británicas y Guinea-Bissau. El 30 de marzo del 2020 llega a Botswana y Sierra Leona. Y el 31 llega a Burundi. El 2 de abril llega a Malawi. El 4 a Sahara Occidental. El 5 a Sudán del Sur. El 6 a Santo Tomé y Príncipe. El 10 a Yemen. El 30 de abril se reporta el primer caso de Tayikistán y Unión de las Comoras. El 13 de mayo, lamentablemente, llega a Lesoto, el único país africano que no había sido afectado. El 13 de marzo del 2020, se informó que una investigación dio con la fecha del paciente cero, mencionándose el 17 de noviembre como fecha de su enfermedad, siendo una mujer en Wuhan. El primer caso en la República Mexicana se presentó en la Ciudad de México el 27 de febrero del 2020, por parte de un mexicano que había viajado a Italia. Pocas horas después se presentó otro caso por parte de un ciudadano del estado de Hidalgo que se encontraba en Sinaloa, y otro en la Ciudad de México. El cuarto caso se confirmó el 29 de febrero en una joven de Coahuila que había realizado un viaje reciente a Milán, Italia. Una joven que se encontraba estudiando con ella fue el 1 de marzo otro caso, residente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue el quinto caso. Otro caso se presentó el 6 de marzo en un habitante del Estado de México de 71 años de edad que había viajado a Italia a finales de febrero del 2020. El 11 de marzo se presentaron 2 casos en la Ciudad de México y uno en Querétaro. Todos ellos habían regresado de un viaje en España, y uno en Nuevo León. Y otro caso más de una mujer del Estado de México que recientemente se encontraba en Estados Unidos. Al día siguiente se presentaron otras infecciones en Querétaro, Puebla y Durango. El 13 de marzo se confirman casos en Durango, Yucatán, San Luis Potosí y Quintana Roo. El 15 de marzo se confirma el primer caso en Aguascalientes y en Guanajuato, específicamente en León. El 16 de marzo se confirman los primeros casos en Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y en Guerrero. En este último por parte de un turista argentino que llegó a Acapulco. El 17 de marzo se confirman 2 casos en Mexicali, los primeros en Baja California Norte. El 18 de marzo 4 casos se confirman en Jalisco, Estado de México y Puebla, día en el que se reporta en México el primer fallecimiento por COVID-19
y también otro caso de COVID-19 en Colima y Tabasco. Lamentablemente, el 19 de marzo se reporta un deceso por COVID-19 en Durango, siendo el segundo deceso en México, así como un reporte de 2 primeros casos en el estado de Morelos, residentes de Cuernavaca y Cuautla, y los primeros casos de Hidalgo, siendo afectados los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma. El 20 de marzo se reporta el primer caso en Chihuahua, en Nayarit, específicamente en Tepic y en Zacatecas. El 21 de marzo se confirman 4 casos en Michoacán de Ocampo, la entidad federativa mexicana número 26 en ser afectada, siendo uno de los últimos estados afectados de México. 3 casos en Morelia y 1 en Lázaro Cárdenas, así como un caso en Los Cabos, siendo el primero de Baja California Sur. El 23 de marzo se reporta el primer caso en Campeche y se reportan 2 fallecimientos por COVID-19, el tercero y el cuarto, uno en Jalisco y otro en la Ciudad de México. El día 24 se reporta otro fallecimiento en Ciudad de México, siendo el quinto. El día 25, 2 días antes de que se cumpliera un mes de que se reportara el primer caso de COVID-19 en México, llega a Tlaxcala, el único estado de la República Mexicana que hasta ese momento era libre de COVID-19. Mismo día en el que se reporta el primer fallecimiento por COVID-19 de San Luis Potosí, siendo el sexto de México, y el día 26 de marzo del 2020 se reportan otros 2 fallecimientos, uno en Jalisco y otro en Quintana Roo, siendo el séptimo y octavo. El 27 de marzo se reporta el primer fallecimiento en Michoacán y el primero en estado de Hidalgo. El 30 de marzo del 2020 se decreta estado de alerta por emergencia sanitaria. A nivel mundial, hasta el 18 de junio del 2020, hay poco más de 8 millones de casos confirmados, exactamente 8.242.999. El 54.4% de casos está en América, con una cifra numérica de 992.562, siendo el continente más afectado. Estados Unidos de América es el país más afectado del mundo, con 2.188.037 casos, seguido por Brasil, con 978.142 casos. Perú es el tercer país más afectado de América, y en cuarto lugar está Argentina. En México hay 165.455 casos, 59.778 sospechosos, 228.248 negativos y lamentablemente 19.747 defunciones, con un total de 453.481 personas estudiadas. Por entidades mexicanas, Ciudad de México y el Estado de México son los 2 estados con más casos acumulados. Michoacán de Ocampo ocupa el lugar número 11 a nivel nacional y Colima el último. En número de casos activos, los estados más afectados son Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tabasco. En Michoacán hay 4.242 personas afectadas, 1.802 en sospecha, 7.260 casos negativos. Afortunadamente, 2.483 personas recuperadas, pero lamentablemente, muy lamentablemente, 342 defunciones. Lázaro Cárdenas es el municipio michoacano más afectado, con un total de 1.668 casos confirmados, seguido de Huetamo de Núñez, con un total de 159, y de Uruapan del Progreso, con 313.
Médicos han confirmado que pacientes fallecidos por COVID-19 tienen algo en común, ya sea tabaquismo, obesidad, insuficiencia hepática, diabetes. El COVID-19 se transmite por secreciones que contengan el virus causante, o sea, el coronavirus, ya sea secreciones nasales y orales, por lo cual se puede contraer por actividades en las que se involucren estas secreciones y las vías de entrada para este virus, o sea, la boca, la nariz y los ojos. Estas actividades son, por ejemplo, besos, compartir alimentos, compartir utensilios que involucren contacto directo con estas secreciones, por ejemplo, vasos, cucharas, etc. Compartir cigarrillos, contacto con cualquier parte de la piel en la que haya estado este virus, por ejemplo las manos después de taparnos al estornudar y o toser, e incluso que una persona con coronavirus nos hable de cerca, ya que al hablar o la respiración, si la nariz se encuentra con escurrimiento, puede arrojar aunque sea pequeñas gotitas de secreción. No hay evidencia de presencia de este virus en sudor, sangre, leche materna, líquido amniótico o las lágrimas, pero los ojos son vía de entrada. Los síntomas más comunes de la enfermedad COVID-19 son fiebre, tos y dificultad al respirar o respiración entrecortada. Los síntomas, si los hay, se pueden manifestar en una persona de 2 a 14 días después de haber estado expuesta al virus, siendo, repito, los síntomas más comunes. Puede haber casos en que haya otros síntomas previos a los mencionados, entre los cuales pueden ser diarrea, náusea, dolor en el cuerpo, congestión nasal, escurrimiento nasal o garganta irritada. Los bebés pueden tener tos o fiebre. La higiene y el cuidado son factores muy potenciales y efectivos para prevenir y evitar tener una enfermedad o que se agrave una enfermedad si ya se tiene. En el aspecto de enfermedades infecciosas, la forma en que esto se realiza es alterar el medio en el que un microorganismo puede sobrevivir antes de invadir un cuerpo u obstaculizar la vía entre el microorganismo y nosotros. En el ámbito de la pandemia que se está viviendo, o sea el COVID-19, se deben tomar, entre otras, las siguientes medidas. Número 1. Cuarentena. Permanencia en casa. Salir de casa solo en caso muy necesario como trabajar, compra o abastecimiento de víveres, sin sobreabastecimiento innecesario. Y también compra de medicamentos, obviamente con prescripción médica. Solo en caso muy necesario, acudir a lugares con aglomeración de máximo 10 personas. La actividad física también se recomienda en casa. Este punto, la cuarentena, tal vez pueda ser el más importante, ya que si no estamos en contacto con personas que tengan COVID-19 o con objetos o materiales que estén expuestos o hayan sido expuestos a este virus, no nos podríamos contagiar. Uso de cubrebocas, sobre todo en lugares o en ocasiones en donde haya hacinamiento, aunque el hacinamiento sea intradomiciliario. En ambos casos, el uso del cubrebocas debe ser por parte de todos. Es necesario recordar que el uso de cubrebocas correcto es obstaculizar la nariz y la boca al mismo tiempo, y que el tiempo de vida de un cubrebocas es de máximo 24 horas o hasta que esté suficiente o bastantemente humectado o mojado, aunque no se hayan cumplido esas 24 horas. Es necesario hacer hincapié en que los cubrebocas son instrumentos de filtro, no de barrera, ya que son un instrumento que filtran el 50% de las partículas de aire. Las mascarillas o cubrebocas tipo N95 tienen un tiempo de vida más corto, siendo de 8 horas, pero su capacidad de filtración de partículas de aire
es de un 95% y son incapaces de filtrar gases, aceites y vapores. Lavado de manos. Lavado frecuente, pero no obsesivo, de manos con gel antibacterial de 20 a 40 segundos o de preferencia con jabón líquido de 40 a 60 segundos, además de en situaciones ya conocidas como antes de comer, después de orinar o evacuar y después de entrar a un baño, aunque no sea la realización de necesidades fisiológicas, también en otras situaciones como antes de salir de casa, escuela y o del trabajo, y también al llegar, aunque no se hayan tocado objetos. Un lavado de manos excesivo e innecesario puede ser irritativo y dañino para la piel o la zona involucrada con exposición a los componentes del jabón u otra sustancia. No es nada necesario lavarse las manos con sustancias más corrosivas o fuertes, como por ejemplo el cloro. Desinfectar constante y frecuentemente superficies sólidas con las que tengamos contacto directo frecuente, como mesas de comer o tocadores, etc., con toallitas desinfectantes desechables o con un paño o trapo limpio rociado con líquido limpiador. Consulta médica. Asistir a consulta médica en caso de presencia de algún síntoma, aunque sea uno y aunque sea leve, más aún en caso de comorbilidad, incluyendo bebés con fiebre, tos o llanto frecuente. Asistir a consulta médica en caso de haber tenido contacto directo, en casa, escuela, trabajo o cualquier otro lugar, con alguien con sospecha de enfermedad o con estos síntomas, o haber tenido contacto directo con alguien que haya tenido contacto directo con alguien con enfermedad o sospecha de, aunque no haya síntomas. Recuerde los síntomas, pero también recuerde que puede haber enfermedad sin síntomas. Hábito de estornudo y de toser de etiqueta. Evitar saludo de mano o beso. Estornudar y toser tapándonos la boca y nariz con el pliegue del brazo, aunque tengamos boca y nariz cubiertos con alguna prenda como bufandas y o con cubrebocas, sin importar el número de cubrebocas que portemos, de preferencia con el pliegue del brazo no dominante, ya que la costumbre social es taparnos la boca o nariz con la mano, y esta es la parte del cuerpo con que más tenemos contacto directo con las personas y con los objetos. Tocamos nuestra nariz, boca y ojos. Todos estos, a excepción de los ojos, son órganos con carga del coronavirus, pero los tres son vías de entrada para el virus. Desinfectar con cloro la base o suela de zapatos inmediatamente al haber llegado a casa, trabajo o escuela. De lo contrario, usar un calzado para el hogar o trabajo y otro para salir de estos. No todo tiene que ver con químicos, así que también es necesaria una salud alimentaria adecuada. Comer saludablemente con predominancia de vegetales y frutas, sin perder variedad saludable en comida, además de tener una buena hidratación, la cual se considera de 2.500 mililitros para hombres al día y de 2.000 mililitros para mujeres al día. No perjudica si sobrepasamos esa cantidad por sed causada por calor, por ejercicio o por alguna otra causa de deshidratación por enfermedad o no por enfermedad. Acuda al médico si presentas diarrea o vómito. No siempre son síntomas concordantes con COVID-19, pero son signos que contrarrestan la hidratación. Acude a tu médico para que te diga cuál es la mejor medida para rehidratarte. En caso de conocer a alguien con COVID-19, una distancia de por lo menos 2 metros es suficiente para evitar que dicha persona nos contagie. Pero ya que es difícil saber el estado de salud de los demás, es recomendable seguir esta indicación en lugares también donde haya hacinamiento presente o posibilidad de hacinamiento. Si la ergonomía de algún objeto o artículo lo permite, podemos tocarlo o manipularlo con los codos, como llaves de lavabo, manijas de puertas, envases de gel o jabón, prendedores de luz, etc. Los codos no son un área exactamente limpia del cuerpo, pero es una parte del cuerpo
que no se considera en contacto directo con las personas. Si eres paciente con cáncer, deberás tener atención médica de inmediato con dichos síntomas o con dificultad para respirar o falta de aliento, dolor o presión constante en pecho, estado reciente de confusión o tono azulado en labios o rostro. También recuerda que puede haber enfermedad COVID-19 sin síntomas. Pacientes con cáncer, más los recién tratados o sin tratamiento, tienen mayor riesgo de enfermedades graves por COVID-19 y por cualquier enfermedad de tipo infeccioso, ya que dichas personas son pacientes con sistema inmune debilitado. Hasta el momento, no hay evidencia acerca del contagio por vía sexual. Sin embargo, los besos son actividades frecuentes y comunes antes, durante y después del coito. Actividad de alto riesgo para COVID-19 y para muchas otras enfermedades de afección respiratoria. Asegurarse de que los bebés y niños de cualquier sexo tengan todas sus vacunas. Evite totalmente la automedicación de cualquier tipo de medicamentos. Muchas enfermedades infecciosas son de origen viral, para las cuales no tiene ninguna utilidad ningún antibiótico. Los medicamentos antibióticos son útiles solo para enfermedades de origen bacteriano. Evite también la automedicación, aunque sean medicamentos de cuya compra no sea necesaria receta médica. Cualquier tipo de automedicación puede ser dañina. No existe mucha cantidad de estudios acerca de coronavirus en comorbilidad con VIH. Hasta el momento, no hay evidencia que padecer VIH sea sinónimo de mayor riesgo de contraer coronavirus, ni tampoco de peor evolución o pronóstico de COVID-19. Tampoco hay estudios ni evidencia acerca de la relación del coronavirus con SIDA, aunque es mejor tomar precauciones, ya que en el SIDA hay un deterioro muy importante del sistema inmune. No hay evidencia acerca del contagio o transmisión del coronavirus por vía sanguínea ni por la leche materna, por lo cual no se contraindica la lactancia materna, pero obviamente se indica higiene adecuada, por ejemplo, el lavado de manos y cubrebocas, o de preferencia mascarilla. Tampoco hay evidencia de transmisión vía parto o gestacional. Se ha detectado presencia de coronavirus en orina y heces, pero en niveles mucho más bajos. No se transmite por sudor. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Por favor, te agradecería muchísimo. No olviden apoyarme con sus donaciones, con las cuales podré seguir creando contenido y subiendo.